Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional del Cusco. Estamos hablando de toda la región, toda vez de que nuestro programa tiene ese alcance, no solo a través de la producción directa de este programa los sábados 7 a 8 de la noche y su repetición para la gran ciudad del Cusco los domingos de 2 a 3 de la tarde, sino tenemos una red, sino también tenemos una amplia red de estaciones televisivas y emisoras radiales en provincias, quienes se dignan en repetir este programa para llevar análisis económicos y políticos para su teleaudiencia y sus radioescuchas respectivamente. Con esto, como siempre hemos señalado, Poder y Desarrollo Regional lleva información a un nivel, o en todo caso, para toda nuestra región Cusco. Siempre gracias a la generosa cesión de una hora de producción directa de este programa, todos los fines de semana, sábados 7 a 8, hora cedida por la generosa actitud y pequeña alianza en defensa de la democracia, economía y mercado que tenemos con el distinguido periodista Washington Alocilla Portillo. Empiezo mis análisis el día de hoy con un tema que prácticamente va a empezar a generar un buen y ojalá que sea un esclarecedor debate respecto a las declaraciones realizadas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él está empezando a señalar de que ya no quiere escuchar nada sobre el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, y desea que se desarrolle en cada región los comités de proinversión regionales. Primero, esperamos los economistas que esta sea una broma más de la que ya nos tiene acostumbrado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, o que sea también un exabrupto, porque de muchas cosas que escuchamos del presidente, algunas veces parecen broma, algunas veces exabruptos. ¿Cuál es el problema? Sin duda, sobre este asunto del SNIP ya he comentado en ocasiones anteriores, pero intentaré hacer un resumen del debate. Primero, que en el Estado todo está normado. El Estado y su aparato, la administración pública, tienen que funcionar racionalmente. A los funcionarios o a los burócratas, sean estos electos o de confianza, a través de normas, reglamentos, sistemas administrativos, directivas, entre otros, se les señala lo que tienen que hacer desde sus respectivos despachos al frente de instituciones para los cuales se les pone en los cargos respectivos. Sistemas administrativos, por ejemplo, en el sector público, son el sistema de tesorería, el sistema de abastecimientos, el sistema de personal, entre otros. Si no hubiera sistema de tesorería y sistema de abastecimiento, que son las normas que orientan los procedimientos cuando hay que adquirir bienes y servicios y luego cuando hay que pagarlos, hay ciertos criterios para el mismo. Si no hubieran esas normas, seguramente que los burócratas, los alcaldes, por ejemplo, los presidentes, los gobernadores regionales, andarían con la chequera en el bolsillo, librando y girando cheques por doquier, sin ningún criterio, sin ninguna orientación, sin ninguna significación en el gasto. Pero gracias a estos sistemas existen procedimientos cuya observancia es obligatoria. Se espera que con lo mismo se controle la forma como se debe adquirir y pagar por los bienes y servicios. Si no hubiera el sistema de personal y junto a ello la ley contra el nepotismo, seguramente los burócratas, o sea, autoridades o funcionarios que tienen el privilegio de ejecutar presupuestos, contratarían a sus parientes y a sus amigos en cantidades cuyo límite nadie se los pondría. Y de esa manera nadie podría entender que con un grupo humano que contrata en base a familia y amiguismo o politiquería, ¿no?, qué es lo que quiere organizar o qué tipo de bienes y servicios proveer
para sus pueblos, para sus jurisdicciones. Pero gracias al sistema de personal y a la ley contra el nepotismo, se establece los mecanismos para generar nuevas unidades de funcionamiento, para definir perfiles del cargo, proceder a los contratos o ratificaciones, en algunos casos para ascender, en algunos casos para nombrar personal, pero son criterios cuya observancia también es obligatoria. Y la ley antinepotismo señala prohibiciones en límites hasta ciertos grados de consanguinidad y afinidad, ¿no?, que tienen que observar los burócratas para evitar justamente aprovecharse del cargo para dar empleo a parientes tanto consanguíneos como filiales. Antes, estos sistemas de tesorería, abastecimiento personal y la propia ley antinepotismo tienen una vigencia de hace mucho tiempo. Y hasta el año 2000 aproximadamente en el Perú no había un sistema que determinaba con qué criterio orientamos los gastos en proyectos de inversión pública. Y eran los burócratas los que definían qué obra se hace y qué obra no se hace, cuánto se paga, en cuánto tiempo, cómo se diseñan dichas obras y también, sin duda, algunos servicios asociados que constituyan inversión. Y entonces, al menos, ¿qué hacían los alcaldes? Dado que ellos definían qué obra hacer, el criterio fundamental que han utilizado siempre ha sido beneficiarse, privadamente, políticamente. La primera obra en un distrito podría ser empedrar la calle del alcalde. La segunda obra, arreglar el camino a su chacra. Y entonces, a falta de un sistema que oriente la inversión pública, hemos tenido ese tipo de decisiones. Luego se han hecho grandes obras que han sido elefantes blancos, o sea, nunca sirvieron para nada, fueron costosos en su ejecución y además con costos altos de mantenimiento, sin que sean útiles para nada. En ese mismo contexto se han visto cosas absurdas, como monumentos al huacatay, monumentos al pato, ¿no es cierto? Y entonces, a partir del año 2000 se implementa un sistema para orientar la inversión pública, ese es el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, que más que un sistema es una institucionalidad en cuyo contexto se establecen criterios para orientar el gasto en inversiones. El contexto básico son los planes de desarrollo nacional, regional o local, que deben ser realizados de manera concertada y participativa, en cuyo contexto, ¿no?, luego de los componentes de un plan, determinar los programas de desarrollo y sus respectivos componentes, que son los proyectos. Luego, priorizarlos por su rentabilidad social, la eficiencia social, y empezar a asignar los recursos con esos criterios. Por lo tanto, era todo un filtro de uso eficiente de los escasos recursos públicos en una labor que debe realizar las oficinas del Estado para promover el desarrollo de todos. Y eso es lo que hemos tenido. Este sistema empezó un poquito centralista, un poquito burocrático, pero luego, en casi 16 años de implementación, se ha ido descentralizando, se ha ido desconcentrando y se ha ido simplificando. Antes había una especie de paternalismo y dirigismo del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego se crearon unidades de evaluación en las propias regiones, en muchos municipios. Se han simplificado muchos proyectos a un formulario. Es el caso, por ejemplo, de algunas inversiones hasta por un monto de 1 millón de soles, entre otros. Desde que se inició con el sistema, los burócratas, especialmente los alcaldes y gobiernos regionales, pusieron el grito al cielo porque les quitamos potestad deliberativa, ¿no?, rentista, de aprovechamiento en lo que es decidir dónde se asignan los recursos públicos. Y desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 2000, especialmente con el presidente Toledo y con nuestro actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Economía, se implementó el sistema, dando el debate y manteniéndonos firmes.
Nadie duda que, pese a esas normas, los burócratas se las saben todas para sacarle la vuelta a la norma y seguir aprovechándose. Pero ante hechos como la incapacidad de gasto que han demostrado, ¿no?, vienen hoy buscando un chivo expiatorio en el SNIP, diciendo que es el SNIP el que no les permite gastar, algo que es completamente falso. La mayor cantidad de sus recursos, en términos de los proyectos, su elaboración y aprobación, está en manos de ellos. Por lo tanto, ellos no pueden quejarse de que es el SNIP el que les impide tener buenas oficinas, formuladoras, evaluadoras, una buena red de apoyo e incluso tercerizar proyectos. Está en su decisión. Por lo tanto, no pueden decir ni culparle al SNIP sobre esa incapacidad que han demostrado. Solo ciertos proyectos por altos montos de inversión pasan al mes para su evaluación respectiva y la mayoría de ellos, en verdad, casi siempre han estado mal elaborados. Allí es obvio que se puede intervenir en términos de que el MEF ayude a perfeccionar esos proyectos, pero de una manera más expeditiva. Pero son presupuestos, en todo caso, estos altos proyectos de montos de inversión en proyectos determinados no pasan del 15% del presupuesto total que han manejado y manejan especialmente gobiernos locales y regionales. Y ahora nos preocupa que el firme ministro de Economía del año 2000, implementador del SNIP, ahora que es presidente de la República, ya no piense como economista, ya no piense como un tecnócrata correcto, coherente, sino como un político, un poquito haciendo populismo. Esas cosas siempre ocurren. Una misma persona en dos reglas de juego distintos se comporta distinto. Una misma persona en dos reglas de juego tiene incentivos distintos. Sin duda, especialmente los economistas, tenemos que salir a informar sobre esto y a dar el debate. Esperemos que nos acompañen en esto los ingenieros civiles y arquitectos, que son básicamente las tres profesiones involucradas en sacar adelante este sistema, que además tiene fuerte participación de la población en los respectivos consejos de coordinación regional y coordinación local. Luego, en los presupuestos participativos, antes anuales, ahora bianuales o trianuales, que además tiene sus propios comités de vigilancia ciudadana, en lo que significa supervisar de que las inversiones estén orientadas en las prioridades determinadas en los planes de desarrollo y en las sesiones participativas de los presupuestos a niveles regionales y locales. El sistema de personal, el sistema de tesorería y el sistema de abastecimiento también adolecen de mucho burocratismo, de falta de transparencia. Pero ¿alguien ha pedido que se anule? Al menos han procesado reformas en ese sentido. No. Y por lo tanto no pueden venir ahora a decir que por problemas de burocratismo en el SNIP esto debe desaparecer. Y además no entendemos, incluso en el sentido político, el presidente quiere congraciarse con unas decenas de burócratas y alcaldes, ¿no?, que deben estar frotándose las manos para ver si ahora ellos deciden qué obra y qué servicio hacer. Este tema, por lo tanto, nos está poniendo en alerta, no solo a los economistas, sino a quienes estamos preocupados por la gestión pública, las políticas públicas, y a quienes creemos de que el Estado tiene que ser de servicio para todos, y a quienes creemos de que a los burócratas en el Estado, si no le decimos lo que tiene que hacer, discúlpeme el término, tira para su lado, tira para su bolsillo, tira para su barriga. Y eso con recursos públicos no lo podemos permitir. Esperamos también en los partidos políticos un poco de ética política. Ellos no pueden abrazar estas causas de desactivar un sistema, un gran filtro, para orientar con eficacia y eficiencia los escasos recursos públicos en favor de todos. Nadie duda de que hay que hacer una evaluación, hay que transparentarlo y además avanzar hacia componentes que aún no se han desarrollado del SNIP. Ya se han hecho la etapa de preinversión e inversión, pero la etapa de posinversión y luego su transferencia a la población para el mantenimiento aún no se ha desarrollado entre
los componentes que faltan para una implementación integral del SNIP. Vamos a seguir comentando sobre este tema, vamos a ver cómo se da el debate, vamos a invitar a algunos expertos, pero reitero mi preocupación por lo señalado por el presidente de PPK. Mantener el SNIP no se opone a tener audacia en que cada región, e incluso municipios, tengan sus proinversiones, o sea, entidades que jalen inversión en las regiones con capital privado, concesionando, ahí están la alianza público-privada y ahí están las obras por impuestos. Y muchas de esas obras también tienen que pasar por un filtro, por lo menos referencial. Todos sabemos la corrupción que ha significado la carretera interoceánica, que de un monto de 800 millones de dólares terminó en 2.400 y no tuvo SNIP. Y todos estamos preocupados de la forma en que Talara está utilizando 3.000 millones de dólares en la ampliación de una refinería que también ese presupuesto ha sido otorgado sin SNIP. Como que ha sido otorgado sin SNIP grandes obras, como el propio gasoducto surandino, y ahí está todo eso. Simplemente presupuestos que se inflan, burocratismo y fuentes de corrupción. Hay que generalizar eso desmantelando el SNIP. Al menos los economistas y los demócratas que tenemos ética pública creemos que no. Con esto doy pase al saludo e intervención de mi compañero de conducción, el magíster Vladimiro Guevara. Como siempre, el saludo a toda la colectividad de la región del Cusco. Además, debemos señalar que el gobierno entrante son significativas, y más las zonas del sur y el oriente del país. En una encuesta nacional urbano-rural hecho por Ipsos Apoyo, el nivel de aprobación a la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski llega al 61%, casi 8 puntos más que Julio, y 16% desaprueba. Su mayor aprobación, como les señalaba, es en el centro, en el sur y en el oriente, más en el sur. El sur tiene una aprobación del 68%, seguido del oriente con 61%, seguido con el centro del país con 62%, el norte con 57% y Lima 56%, en total 61% de aprobación. La expectativa que tiene la población en función a este tecnócrata, a este personaje, diríamos, al presidente de la República, que, ojo, viene de haber apoyado en gestiones donde se han utilizado diferentes mecanismos de control a la administración pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública es una herramienta fundamental para controlar. Como ya lo señalaba Carlos, a pesar de eso, los políticos, las autoridades de turno buscan mecanismos para simplemente sacarle la vuelta a la norma. Y conocemos casos vergonzantes en el Cusco, por ejemplo, como los casos de Echarati y el gran número de distritos de la Convención que han sido favorecidos por los presupuestos derivados del canon gasífero. Entonces, creo que estas expectativas que tiene Pedro Pablo Kuczynski por parte de la población tienen que ser también transmitidas con un gobierno transparente, con un gobierno que sea confrontacional contra la corrupción, que, ojo, lamentablemente se percibe, se olfatea en todos los niveles de gobierno, ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones públicas, que lamentablemente pues sus niveles de prestigio están por los suelos. Justamente ese tema voy a exponer sobre una encuesta a nivel de América y del país, cuáles son las instituciones de mayor prestigio y de menor prestigio. Y aunque no lo crean, las peores instituciones son lamentablemente las instituciones del Estado. Nadie confía ya, o gran parte de la población no confía en las instituciones del Estado. En el tema de la aprobación a la gestión del primer ministro Fernando Zavala, que, ojo, sí, hay que reconocerlo, es un jale importante del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y, ojo, su nivel de aprobación está sobre 43%, y comparativamente con la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, también, tanto en el sur, en el oriente, su nivel de aprobación
es mayoritario, 41 y 44%. En el tema del ministro del Interior, Carlos Basombrío, 40%, igual, su nivel de aprobación es mayor en el sur y en el oriente, 38-38. Gestión del ministro de Economía, Alfredo Torne, 44%, igual, en el sur y en el oriente siempre es mayoritario, 40-44. En relación al nivel de aprobación del presidente del Congreso, Luz Salgado, ojo, que representa la bancada de Fuerza Popular, es 46%, pero ojo, contradictoriamente su menor nivel de aprobación es en el sur. Yo creo que eso es una respuesta, ¿no?, básicamente al fujimorismo. Y lo que ha sido las últimas elecciones, ¿no? Keiko Fujimori prácticamente pierde las elecciones por un tema del sur, el sur del país, que no le dio la votación, y a una votación similar que tuvo Ollantaytamala en la primera y segunda vuelta en el sur. O sea, se ha trabajado de las partes contra Fuerza Popular, básicamente en el sur, y mostrar en el sur un antifujimorismo muy fuerte. En el tema, por ejemplo, en general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba el desempeño político de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori? Aprueba 44, desaprueba 49. Igual vemos que justamente en el sur, sí, es su mayor problema. Solamente el 27 aprueba y desaprueba el 67%, pero sí tiene importante nivel de aprobación en el centro con 57 y el oriente 51%. ¿Sí? O sea, es una líder que se mantiene y, ojo, seguramente por encima de líderes de trayectoria como Alan García Pérez, los representantes de Acción Popular, del mismo Frente Amplio, pero en general creo que estos temas deben ser analizados para que los grupos políticos o los partidos políticos reactiven la política en nuestro país, pero para bien. Lamentablemente, estos últimos procesos electorales siempre vemos básicamente a la misma gente, pero la misma gente relacionado a situaciones de desprestigio en el sur, en el centro, en el norte, y bueno, los procesos electorales pasan siendo una especie de ruleta donde no se sabe quién gana al final y que lamentablemente pasan por una característica o dos características que pierden las elecciones. Si nosotros comparamos los últimos procesos electorales de segunda vuelta, ojo, las diferencias entre el primero y el segundo lugar en la segunda vuelta no son porcentajes importantísimos. Recuérdense que Ollantaytamala le gana en segunda vuelta a Keiko Fujimori por no más del 2%. Y ahora, en este último proceso, Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones en segunda vuelta, al margen de los competidores, por menos de 0.35%, o sea, ni siquiera 1%, ni siquiera medio por ciento, pierden por 44.000 votos. ¿No es cierto? Entonces, creo que esas cosas deberían analizarse adecuadamente. Evaluación de la gestión pública. ¿Diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del gobierno? 64%. Lógicamente está relacionado y el porcentaje es similar al de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del Congreso de la República? Ojo, 46%. O sea, entendemos que empieza con un porcentaje importantísimo al frente, teniendo a Luz Salgado como presidente del Congreso, y ojo, estas muestras, estos gestos políticos que han demostrado en el Congreso de la República, el mismo hecho de darle casi 123 votos a nivel del Congreso en el tema del voto de confianza, donde la bancada fujimorista, en general, los 73 congresistas de la República votaron por el voto de confianza hacia el ministerio liderado por Fernando Zavala. Entonces, esos gestos han sido muy importantes para que tengan este nivel de aprobación. Lo normal es que en el proceso, en el tiempo, el nivel de desprestigio pues, del Congreso de la República caiga por los suelos, ¿no? Y frente a eso, si tienen
tienen una especie de luna de miel por parte de la población, decirle, oye, sí, nos parece que estos gestos políticos son importantes, bueno, continúen, porque el trabajo no se trata de que haya una confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo, tienen que trabajar en una especie de engranaje para solucionar los problemas del país. Es cierto, estos exabruptos por parte del presidente seguramente que deben de ser corregidos seguramente por el Parlamento. El hecho de que se le ocurra, no sé, pues me imagino a Pedro Pablo Kuczynski retirar un instrumento tan importante como el SNI, por ejemplo. El Parlamento seguramente no lo va a permitir, pero la idea es que la comunicación sea permanente para tomar las mejores decisiones. Ojo, es cierto, hemos entrado en una etapa de bonanza a partir del año 2003, 2004, hasta hace menos de 2, 3 años, hasta el 2012, 2013. Un ejemplo claro ha sido el gran presupuesto, por ejemplo, que ha recibido la región del Cusco, provincias como La Convención, Echarati, que en menos de 2 años su presupuesto ha caído casi en el 80%. Un ejemplo, Echarati llegó a recibir 900 millones de presupuesto en el año 2013. En menos de 2 años, el 2015 bajó a 240 millones, o sea, casi la cuarta parte de su presupuesto del 2013. Y eso ha pasado en la mayoría de los distritos de esa localidad. Entonces, ahora creo que ya no estamos para decir, oye, gastamos la plata, que no haya control, etcétera, ¿no? Más bien, el control debe ser más rígido y, lógicamente, la administración de esos recursos escasos deben ser mucho más inteligentes y seguramente con mayor dirección a mejorar la calidad de vida en la región del Cusco. Finalmente, en general, aprueba o desaprueba la conformación del gabinete ministerial. Ojo, aprueba 56%. En términos generales, el Ejecutivo, el Gobierno Central, el Ejecutivo, el Congreso de la República, ojo, la población también le está dando sus muestras de que, ojo, empiecen con toda la confianza. Ahora queremos ver resultados, queremos ver trabajo y luego resultados para que la población, por lo menos, sienta que este gobierno está haciendo bien, pero en sus bolsillos, que seguramente es la mejor forma de saber si hay un buen gobierno o mal gobierno. Finalmente, aprueba o desaprueba la actitud de la bancada de Peruanos por el Cambio ante el nuevo gobierno. Aprueba 61%, claro, es la bancada del partido de gobierno, Fuerza Popular 41%, Alianza por el Progreso 39%, Acción Popular 37%, y en último lugar, Frente Amplio con 36%. Justamente ahí se nota pues que en esa bancada, creo, no se ponen de acuerdo, no existe comunicación. Al final, ese liderazgo de Verónica Mendoza está siendo pechado por Marco Arana, porque también quiere su espacio y seguramente intentará o querrá ser pues candidato a la presidencia o quiere pasarla a un lado a una candidata a la presidencia que ya no es o ya no tiene liderazgo popular, en el sentido de que los congresistas o la bancada del Frente Amplio va a tener mayor protagonismo seguramente. Incluso en esta última votación del voto de confianza al gabinete, hay dos de Frente Amplio que votaron en contra. Uno de ellos, lamentablemente, un cusqueño, como Edgar Ochoa, que creo que finalmente se equivocó, ¿no? Porque la idea es de que, ojo, primero veamos resultados, hay que darles la confianza. Queremos ver su trabajo y al final, en función a eso, evaluarlos. No de primera intención ya poner zancadillas para que no trabajen el gabinete respectivo. Con esto invitamos a una breve pausa en Poder y Desarrollo Regional. Se relaja la vida. Consulex, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consulex, opinión y mercado.
Oye, ¿y ahora? ¿Dónde hacemos la tarea? ¿Y si vamos a la cabina? ¿A la cabina? No, malazo. No. Muy lento. Tranquilo, vamos a mi casa. Que el internet fijo de Claro cuenta con tecnología HFC. Cámbiate a Claro y por regreso a clases puedes tener internet de 15 megas más telefonía fija por 59 soles el primer mes. ¿Qué esperas? Cámbiate ya. El café peruano, uno de los mejores del mundo, está de aniversario. Su aroma, color y sabor lo han convertido en uno de los principales productos de exportación, representando grandes oportunidades de desarrollo para sus agricultores. Por eso, el equipo de Gasoducto Sur Peruano ha lanzado el programa de fortalecimiento de la cadena productiva de café y cacao. El programa apoyará 3 campañas agrícolas y beneficiará a 500 familias de la Convención y Calca. Estas familias recibirán capacitación, asistencia técnica en campo y asesoría para obtener certificaciones a cargo de los técnicos del programa ProAsocio. Y también tendrán acceso a un fondo rotativo para adquirir los materiales necesarios para la campaña productiva. La capacitación se inicia en septiembre y tendrá como objetivo mejorar la calidad y productividad para acceder a nuevos y mayores mercados. ¡Viva el café peruano! Gasoducto Sur Peruano. En lo que va del presente año, hemos inaugurado estas obras: Parque Infantil de la Urbanización Vista Alegre, pavimentación del circuito vial y calles en Tuiquipata, Ancarpata, mejoramiento de calles de la comunidad de Quillahuata, pavimentación de calles en Perla de Grau, pavimentación de calles en Posada del Sol, canal de evacuación de aguas pluviales en Jari Grande, pavimentación de calles en Uñacaira, Marcapata, pavimentación de calles en Tulipanes, moderna infraestructura equipada en la institución educativa inicial de la urbanización Cachimayo, pavimentación de vía y tratamiento de taludes en Jari Grande, San Sebastián, gente que progresa. Libro espera por ti. Ven a la tercera Feria Internacional del Libro del Cusco, del 25 de agosto al 4 de septiembre en el Real Plaza. Organiza Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, con el apoyo de Esto. Con Carlos entra, por favor. A ver, continuamos con nuestros análisis. Quiero solo de manera breve comentar un hecho que es bueno, ¿no? Se podría decir, entregarlo a nuestros amigos, especialmente de la clase política y también de la población. Hay una noticia que señala que los 20 congresistas del Frente Amplio han decidido hacer una cotización para entregarle una asignación a su lideresa, Verónica Mendoza. Sobre esto podrían haber distintos puntos de vista, pero a lo que voy es a lo siguiente. Es muy normal que muchos partidos políticos tengan cuadros profesionalizados. ¿Qué es eso? Un partido político es como una empresa y tiene que haber una, o mejor, si es un grupo de personas, que estén pues administrando la empresa. Sin duda, en el caso de un partido político es estar armando los comités políticos, desarrollando ideas, formando cuadros, pronunciándose sobre la problemática, ¿no?, de sus representados, entre otros. Y esto es muy normal. Grandes líderes en el Perú y en el mundo han sido profesionalizados, o sea, han sido sostenidos por sus partidos
Y la forma clásica de financiamiento siempre fueron el aporte abnegado y disciplinado de sus militantes. Un cuadro profesionalizado en casi toda su vida política ha sido Víctor Raúl Ayala Torre. Pero en el APRA no solo había un caudillo, porque podemos discutir si fue o no un caudillo, Ayala Torre más tenía un estatus de líder, pero el APRA siempre tuvo un colectivo sostenido profesionalmente. Y estamos hablando de líderes de talla de Armando Villanueva, de Ramiro Prialé, de León de Vivero, entre otros, que han entregado su vida a la construcción de su partido y han también, sin duda, expuesto su vida y su libertad en el desarrollo de sus causas. Eso es muy normal. En los grupos de izquierda a nivel mundial es muy generalizado este asunto de la profesionalización de sus dirigentes. O sea, el sostenimiento con recursos de sus partidos de los gastos tanto personales, familiares y políticos de sus líderes. Pero ¿se acuerdan ustedes en la campaña todo lo que le dijeron a Keiko Fujimori? Porque Keiko Fujimori desde el 2011, cuando perdió la primera elección, también ha sido profesionalizada. Sus 37 congresistas aportaron para su sostenimiento y sus actividades partidarias. Pero qué manera de hacer escarnio, de insultar, de decirle que no trabaja, con términos que, bueno, por respeto no hay que reproducirlos. ¿Y quiénes son los que más insultaban? Justamente los amigos del Frente Amplio y justamente también Verónica Mendoza. Y ahora ocurre que están en esa línea, en esa necesidad. Vuelvo a decir, es muy normal, pero ¿por qué se hacía escarnio? Si creen que eso estaba mal, que no debe ser, ¿por qué ahora lo hacen? ¿Por qué han adoptado este mismo mecanismo? Ese es el doble rasero, pues, de muchos amigos, especialmente de izquierda, a quienes siempre hemos venido criticando. Si los otros lo hacen, está mal, pero si yo lo hago, eso sí está bien, ¿no? Si un derechista, ¿no?, incurre en delito, es corrupto, pero si un amigo mío, un izquierdista, incurre, no, eso solo es un error, ¿no es cierto? Si el Estado, defendiendo la democracia, incurre en excesos, eso es crimen. Pero si mis primos ideológicos, ¿no?, matan gente, destruyen propiedad pública y privada, no, esos son métodos revolucionarios. Ese doble rasero, esa incoherencia frente a temas de principio, como el respeto a la vida, la libertad, la tranquilidad, ¿no?, siempre va a ser una característica típica de amigos que no trabajan por la democracia. Yo debo reconocer en esta edición del Frente Amplio un mecanismo normal, tradicional, para llevar adelante sus actividades sosteniendo a sus líderes. Pero sería importante una autocrítica, especialmente la propia Verónica Mendoza, que antes, ¿no?, especialmente contra Keiko Fujimori, hicieron escarnio de estos mecanismos de esa realidad. Vladimiro. Sí, desde luego, justamente como comentábamos con Carlos, a veces cuando uno habla con amigos que respetamos sus principios, sus ideologías, pero cuando muestran frustración, cuando muestran rechazo a los métodos democráticos, señalando, justificando su frustración, su incapacidad, tirando piedras, oponiéndose a todo, y ojo, viendo en el otro lugar, teniendo un gran rabo, ese es un gran problema. Yo creo que en estos temas la población debe aprender o debe ser consciente en evaluar los temas. Creo que ya quedaron atrás algunas posiciones radicales en oponerse por oponerse. Y ojo, comenzamos a pagar esa factura. Miren el tema presupuestario de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Miren lo que ha pasado a partir de Conga, Tía María,
y que el gobierno de Humala, ese que se dijo que iba a aperturar, tenía que hacer crecer el empleo, mira con lo que nos ha dejado. Ya entiendo, Fernando Zavala, el primer ministro, el ministro mismo de Economía, ha señalado cifras que realmente nos van a dejar una crisis, o ya estamos pasando una crisis donde el gobierno de Humala ha dejado un desastre el país. Y ojo, una población que apoya simplemente porque vienen gente con unos discursos antidemocráticos, tirando piedras, pero que cuando les toca gobernar, simplemente voltean la cara y tienen que utilizar mecanismos que funcionan, que están funcionando. Este ministro fue, entiendo, inteligente en mencionar y resaltar que el primer gobierno de Fujimori fue el que puso las bases. Y es cierto, hubo una continuidad por parte de Alejandro Toledo, por parte de Alan García, y aunque le doliera el mismo Ollanta Humala. Entre esos temas, ojo, debemos dirigir a que con nuestro trabajo, y también señalándolo, debemos ir a fortalecer las instituciones del Estado, y eso justamente quería comentar. Si Webmaster, después cuando toque mi turno, por favor pasar esas imágenes de PowerPoint. Sí, estos temas, ojo, tenemos que evaluarlo concienzudamente y además con mucha reflexión, porque ojo, son los destinos de nuestro país, es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de las siguientes regiones, de las siguientes generaciones en nuestro país. Carlos. Quiero terminar mi intervención en el programa de hoy con dos comentarios rápidos justamente sobre dos hechos que están llenando el espacio político, siempre sin duda asociado al caso Fujimori. El Poder Judicial acaba de anular, o sea, la Fiscalía, archivar, esta vez por sexta vez, las denuncias sobre esterilizaciones forzadas en la época del gobierno del presidente Fujimori. En concreto, hablo de sexta vez porque con el gobierno de Paniagua, la Fiscalía y el Congreso archivó la denuncia. Se reabrió con Toledo 2 veces, Fiscalías y Congreso, se archivó. Se intentó reabrirlo con Alan García, se archivó. Se reabrió con Humala, se archivó. En los gobiernos de los enemigos del presidente Fujimori se archivó, para que nadie diga que son jueces o fiscales controlados por Fujimori. ¿Pero por qué? Las esterilizaciones era una política poblacional aprobada por la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, e implementada por los gobiernos miembros de la ONU, en este caso, en línea de políticas de salud. Y eran mecanismos que tenían que ser informados y en libertad para madres que luego del tercer o cuarto hijo debían ser consultadas si ya no desean tener más hijos. Y con la admisión de la mujer más el esposo o la pareja, simplemente se llenaba el protocolo respectivo de admisión y procedían justamente a el mecanismo de cirugía para impedir más hijos. Bueno, soy economista, espero dejarme entender. Pero en este proceso, que ocurrió en todo el mundo, esta política fue mundial, ocurrieron excesos, denominados básicamente negligencia de algunos médicos y enfermeras, que según denuncias que no sobrepasaron de 260, nunca consultaron a los pacientes. Estamos hablando pues de puntos de atención, distritos, provincias, comunidades, poblados. Creer que Fujimori ha dirigido, ha seleccionado a esos 260 casos para actuar con negligencia, francamente pues es absurdo, una exageración. Y es debido a eso de que, dado que la denuncia es contra Fujimori, esas fiscalías con gobiernos y congresos anti-fujimoristas han archivado. Y sin embargo, hay ONGs y amigos de izquierda que quieren insistir, y en verdad, lo único que queda claro y están revelando es de que parece que también sobre esos hechos quieren hacer negocio,
porque todo lo que ha significado su defensa de derechos humanos ha terminado en indemnizaciones. Y a lo que apuntan con esta insistencia es también a indemnizaciones. Y eso ya no son principios, pues. Primero, ya no es coherente, es exagerado, y segundo, no es defensa, pues, es interés. Últimamente, también se ha, en vía de apelación, declarado inocente al presidente Fujimori sobre el famoso tema de los diarios Chicha. ¿De qué se trata? De que en los 10 años del Fujimorismo se habría gastado aproximadamente 120 millones de soles en publicidad en algunos medios que gracias a esa publicidad incluso han sido creados. Y una publicidad a favor del gobierno y en algunos casos, ¿no?, periódicos que habrían actuado en contra de algunos opositores al gobierno. Y bueno, se le sentenció al presidente por Fujimori por algo de 8 años aproximadamente. Y en vía de apelación esto se ha anulado, se ha archivado, en todo caso se ha resuelto. ¿Cuál es el problema? Que simplemente en la época de Fujimori se destinaban recursos al Sistema de Inteligencia Nacional para un conjunto de líneas de gasto. Y el Sistema de Inteligencia tenía sus propias autoridades o los que definían el gasto. Y en cualquier sistema, el titular inmediato del gasto es el que asume responsabilidades por usos indebidos de esos dineros. Sin embargo, se le echa la culpa a Fujimori. La anulación de las sentencias en ese sentido, quienes han utilizado mal esos recursos han sido los directores respectivos, que eran funcionarios públicos con potestades de uso de recursos. Son ellos los que han destinado mal, financiando, poniendo propaganda en periódicos que supuestamente estaban al servicio del régimen fujimorista y para, se podría decir, ¿no?, hacer mala fama, contracampaña a los líderes de oposición. Es en ese sentido que hay que entender lo que ha señalado el juez Villestein, que ha presidido esa sala, que por unanimidad ha tomado eso. El de arriba no tiene por qué asumir la responsabilidad del de abajo. Si un director de una municipalidad usa mal sus recursos, no es culpa del alcalde. Si un jefe de oficina en una región usa mal los recursos, no es culpa del presidente regional. Eso es en concreto el tema. Pero el odio antifujimorista hace presentar las cosas, pero de una manera totalmente desvirtuada. Totalmente desvirtuada. Y en este tema, solo para que se den cuenta lo politizado del asunto, les quiero recordar algo. Solo en el último año de su gestión, Ollanta Humala destinó 200 millones de soles en publicidad estatal. Y gran parte de esos recursos a periódicos que no tienen tiraje, que nadie lo conoce. Diario 1, Diario 16, Diario 26, no sé qué nombres tienen. ¿Y qué hacen esos diarios? Se han encargado de demoler a los enemigos de Ollanta Humala, a los líderes políticos opositores. Espero que eso se denuncie, se investigue, pero no para decirle que Humala tiene la culpa, sino supongo que ha habido un funcionario que es el que asume la responsabilidad directa por haber tomado las decisiones. Pero ¿qué gobierno no invierte gastos de publicidad en defenderse y sin duda actuar mal contra sus opositores vía la prensa? Mal en todos los casos, pero que no se vea solo un caso. 120 millones en 10 años. Humala solo 200 millones en el último año. Qué distinto, ¿no? Y después dicen que no hubo persecución. Después no quieren aceptar, ¿no?, que exageran demasiado, fomentando injusticia contra un expresidente. Vladimiro. Sí, desde luego todos esos temas deben ser reflexionados por parte de la población. Estoy leyendo un resumen, a ver si me apoya Webmaster, por favor, en el tema de estos cuadros sobre, a nivel de América Latina, se ha hecho una encuesta sobre las instituciones con mayor prestigio y mayor poder. Por ejemplo, ahí tenemos sobre las que tienen mayor poder. A nivel de América señalan el empresariado, la empresa privada, luego los medios de comunicación y el Congreso Parlamento. A comparación del Perú, que es el gobierno,
los medios de comunicación, el empresariado, los que tienen mayor poder. Pero veamos el siguiente cuadro que está relacionado a las de mayor prestigio. A nivel de América Latina es los medios de comunicación, el empresariado y la Iglesia Católica. Pero ojo, en el Perú la que tiene mayor prestigio es la Iglesia Católica, seguido del empresariado, la tecnocracia, los funcionarios, y ojo, no aparecen los medios de comunicación, entiendo, por diferentes temas. Ya en el cuadro más global, cierto, aparecen los medios de comunicación en un cuarto lugar a nivel de prestigio, las Fuerzas Armadas, el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Congreso, y ojo, con un 2% de la judicatura, el Poder Judicial, el sistema. Los partidos políticos están por los suelos con el 1%. Si vemos en el caso de Brasil, ¿quién es la institución que tiene mayor prestigio? La judicatura, el Poder Judicial y el sistema de justicia, luego los medios de comunicación y el empresariado. Entiendo que esto está relacionado o debe estar relacionado a los últimos acontecimientos que están pasando en el hermano país de Brasil, donde, ojo, el Poder Judicial ha retirado del cargo, y también a partir de la votación del Parlamento, a la presidenta Dilma Rousseff. Estos temas, ojo, deben ser pues analizados por los gobiernos de turno, por las instituciones, porque, ojo, los niveles de aprobación, la empatía que deben tener las instituciones con los gobiernos o con la población son o deben ser muy, muy importantes, porque esto les da gobernabilidad. Entiendo de que de estas diferentes situaciones las instituciones deben de analizar. Una encuesta que también ha salido en los medios en las redes sociales, es una que hacen a una población estudiantil, ¿sí? Ya puedes sacar el cuadro, por favor, en relación a la percepción de los estudiantes que ya se van a presentar a la universidad o a los institutos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se les pregunta a los estudiantes ya egresados del colegio, señalan dónde te vas a presentar saliendo del colegio, a la universidad o al instituto. El 70% siempre tiene las expectativas de estudiar en la universidad y solo un 30% en institutos superiores. A nivel, por ejemplo, de institutos, CENATI continúa siendo el instituto de mayor liderazgo, o sea, creen que su primera opción para aquellos chicos que se van a presentar a un instituto es CENATI, luego CERTUS y luego TEPSUF, ¿sí? Siempre señalan que el Instituto CENATI cuenta con los mejores profesores y fuerte exigencia académica. CERTUR y CENATI son las consideradas de mejor infraestructura y buena ubicación. A nivel de institutos, administración de empresas es la carrera con mayor demanda, seguida por diseño gráfico y mantenimiento de maquinaria pesada. A nivel de universidades, ¿sí? El 55% de los estudiantes considera a la Universidad Nacional Mayor San Marcos como la mejor universidad nacional, ¿sí? La San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la UNI son consideradas las universidades con mejores convenios para trabajar con empresas. La San Marcos es la más reconocida, la más destacada en contar con profesores de mayor exigencia académica. Tanto la Católica y la San Marcos son las consideradas las que tienen mejor infraestructura, pero la Católica y la UPC son las que, según la percepción de los estudiantes, cuenta con lo último en tecnología. ¿Y a dónde iba esta mención de esta encuesta que ha sido publicada en las redes sociales y según información desarrollada por Ipsos, en relación a lo que está pasando en nuestra Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco? Este último proceso electoral, denuncias relacionados a que lamentablemente existen mafias que ingresan tecnología para filtrar el examen de admisión.
y entiendo, acá seguramente habrá estudiantes pues que ingresan con estos aparatos para en tiempo real escanear el examen de admisión y simplemente recibir al oído las respuestas y aparecer seguramente con 20. Esto es, ojo, un delito que incluso el mismo rector de la universidad ha señalado que ha recibido amenazas personales, incluso a su familia, en el tema de que frente a estas denuncias el rector de la universidad, o frente a esta posición de cambio, ¿no es cierto?, está sufriendo de amenazas. Creo que al margen de eso sí saludamos que sea confrontacional el rector de nuestra primera casa de estudios, pero también pedimos de que nuestra autoridad, sí, al margen de estos temas, sea también confrontacional en embanderar la mejora de la enseñanza, la capacitación de nuestros queridos docentes universitarios, de fortalecer o mejorar la tecnología que se adolece en nuestra universidad, que se mejore seguramente la infraestructura, pero por encima de eso creo que la calidad de la educación en nuestra universidad. Si hacemos comparaciones a nivel de investigación, lamentablemente nuestra universidad no tiene galardones para poder ser comparado con otras universidades que también en el contexto nacional se adolece, pero que, ojo, de todas maneras, la San Marcos, la Católica, Cayetano Heredia, sí, estos últimos años se han esmerado en trabajar en el tema de investigación. Y ojo, nuestra universidad desde el año 2003 tiene mecanismos, o a lo menos puede utilizar estos recursos derivados del canon, entiendo, con un tema de gestión para que haya investigación y se trabaje en lo que debe ser el fin supremo de la universidad, la investigación, ¿no es cierto? Y seguramente a partir de esta, su aporte a la colectividad. Ojo, el aporte de la universidad hacia la colectividad en estos 15 últimos años es prácticamente nula. Y ojo, me siento también en esa responsabilidad, pues lamentablemente nuestra primera casa de estudios, nuestra querida Universidad Tricentenaria San Antonio Abad del Cusco, con sus últimos rectores, funcionarios, poco nada han podido gestionar para seguramente mejorar el prestigio de nuestra Universidad San Antonio Abad del Cusco. Con estos análisis, tanto de Carlos Dávila y mi persona, nos despedimos del programa Poder y Desarrollo Regional, siempre invitando y saludando, ¿no es cierto?, a nuestra colectividad y nuestro agradecimiento siempre a la Corporación Multimedia El Diario y a los diferentes gerentes propietarios de diferentes medios que hacen posible que este programa se repita en forma diferida, tanto el día de mañana, domingo, de 2 a 3 de la tarde, y en toda la semana en los diferentes medios radiales y televisivos. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.